¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Primera Timoteo capítulo 1, versos del 12 al 17. Una lectura también que hemos usado, que yo sé que le gusta a la hermana Carmen Rojas, porque es una lectura muy significativa, muy preciosa, con la cual me identifico mucho, y yo espero que ustedes también. Dios te bendiga, Raiza Arleni García Miranda, bienvenida sea. Primera Timoteo capítulo 1, verso del 12 al 17 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Lo que decía la alabanza, ¿verdad? El amor, la gracia, la misericordia de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, hermana Dagny, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, que en este momento, al igual que en cada púlpito que se esté predicando tu palabra en este día especial, en la iglesia evangélica dominicana y en cualquier iglesia cristiana alrededor del mundo, Señor, la unción de Jesucristo, la unción del Espíritu Santo sea sobre cada predicador, Señor, y que tu palabra sea proclamada con libertad y denuedo, para gloria de tu nombre, para edificación de tu pueblo y para alcanzar a los perdidos. Gracias, Señor. Úsame una vez más conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Obedeciendo el llamado de Dios. Como hemos estado diciendo en estos días, hoy, en el día de hoy, estamos celebrando en todas las iglesias a nivel nacional, por primera vez, el día de las vocaciones y del seminario teológico. Y la idea es que cada junio, en el mes de junio de cada año, se pueda celebrar, tener un culto de esta naturaleza. Y la idea es instruir y motivar a la iglesia hacia las vocaciones, hace que cada creyente, cada miembro de la iglesia tenga el lugar, el espacio, el ministerio, la función dentro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a los dones y a los talentos que el Señor le ha dado a cada uno, porque cada creyente tiene dones y talentos. Ese no es el tema de hoy, pero tenemos que reafirmar que cada creyente que Dios ha llamado tiene dones y talentos. Y en el día de hoy queremos enmarcar un poco, enfatizar algunos ministerios o vocaciones que normalmente no hablamos mucho de eso, pero que en el día de hoy sí vamos a hablar y que son muy importantes, muy necesarios en la iglesia de Jesucristo. Primero, vamos a ver en el día de hoy los fundamentos del llamado de Dios. Vamos a comenzar por ahí, porque antes de hablar del trabajo, del servicio, tenemos que comenzar a hablar de otras cosas, de otros fundamentos. Lo primero es que cuando Dios nos llama primero para reconciliarnos con Él, para
perdonar nuestros pecados y darnos la salvación. Es lo primero. Porque nadie, absolutamente nadie, puede adorar a Dios, puede servir a Dios, si primero no ha sido reconciliado con Dios. Si primero no ha nacido de nuevo. Porque, dígame usted, y si una persona trata de hacer eso, lo que va a hacer es un papelazo. Usando una palabra, es una apariencia, porque no se puede dar de lo que no se tiene. El ser humano necesita primero ser alcanzado por la gracia de Dios, ser tocado por el Espíritu Santo, ser convencido de pecado, ser atraído al arrepentimiento y a la fe, y entonces entrar en una relación con Dios a través de Jesucristo, por el poder del Evangelio. A eso nos llama Dios primero. Y ya siendo salvados, ya siendo perdonados, ya siendo transformados por el poder del Evangelio, entonces el Señor nos llama también, ¿sabe para qué? Para que seamos semejantes a Cristo Jesús. Mucha gente se conforma con decir, ya yo creí, ya yo acepté a Cristo. Bien, pero viene ahora un camino en nuestra vida cristiana cuya tarea es que cada día nos vayamos pareciendo más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que seamos semejantes a Él, no necesariamente igual a Él, pero semejantes a Él, ¿verdad? Que seamos sus discípulos y le podamos obedecer. Pablo se atreve a afirmar, a decir que la idea es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, todos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor también nos llama, el asunto no se queda ahí, el Señor nos llama también para que seamos testigos de Jesucristo, que prediquemos su palabra y hagamos discípulos. Es decir, parecernos a Cristo, pero también nos mueve a predicar su palabra, a ser testigos. Y me llama la atención lo mismo que estoy diciendo. Fíjense que no se trata de dar una información acerca del Evangelio. Usted puede hablar de Cristo sin ser testigo de Cristo. Por eso lo primero que tenemos es que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hay una información del Evangelio que está en la Biblia, pero esa información tiene que ser parte de nosotros primero. Es decir, nosotros tenemos que haber visto y oído, experimentado el Evangelio para poder compartirlo con otros. Porque si no, como decía al principio, usted está haciendo un papel. Usted está haciendo el papel del bebé. Lo he mencionado aquel papel del bebé de la película Niño, ¿cómo se llama? El niño aquel que se escapaba y andaban los delincuentes buscándolo. Niño, bebé suelto. Sí, que da muchísima risa esa película, pero se trata de que es un bebé que no es un bebé, es una máquina, que actúa como un bebé, pero no tiene vida. Y hace todo lo que hace un bebé y hace muchísima travesura. Bueno, los raptores nunca pudieron realmente agarrar al famoso bebé. Entonces, no podemos estar haciendo papeles. Tenemos que ser testigos primero de Jesucristo, haber sido probado, ¿verdad? Experimentado el nuevo nacimiento, la salvación de Jesucristo. Entonces podemos predicar o debemos predicar la palabra de Dios y hacer discípulos. Pero el Señor nos llama también a que le sirvamos como parte del cuerpo de Cristo de acuerdo a los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Hemos hablado mucho de esto. Hay un ministerio aquí que se llama Mayordomía y Finanzas, encabezado por unos añitos por la hermana Rebesa Castro y su maravilloso equipo. Pedimos la bendición de Dios para ese ministerio, que ha hecho esfuerzos extraordinarios en orientar y motivar a la iglesia, a que cada miembro de la iglesia encuentre su espacio, su función dentro del cuerpo de Cristo.
Pero poco a poco lo hemos ido alcanzando, poco a poco lo hemos ido logrando. Y este año tenemos más de 14 hermanos que se han involucrado en su ministerio. Gloria sea al Señor. Y hemos hablado de eso y vamos a seguir hablando más adelante. Cada uno cumpliendo con la misión que Dios le ha puesto dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál debe ser la respuesta al llamado de Dios? ¿Cuál debe ser la respuesta al llamado de Dios? El llamado de Dios al servicio, especialmente al de profeta, si vamos al llamado de profeta en el Antiguo Testamento, sobrecoge. Sobrecoge es que uno, wow, espérate. Uno como que se asusta, se impresiona. ¿Saben por qué? Por lo que implica ese llamado. Y en cada caso, en los profetas del Antiguo Testamento que vamos a ver, ese llamado, uno como que se intimida. ¿Y saben por qué? Porque el ser humano, aún el creyente, tiene debilidades y tiene limitaciones. Uno nunca se siente como totalmente preparado para ciertas tareas. Y hay algunas tareas, algunos ministerios que son bien desafiantes. Y no solamente el ministerio en sí, sino el momento histórico en que ese llamado se da. Hay situaciones complicadas a las cuales el Señor llamó a sus siervos y siervas. Una de ellas, algunos ejemplos, y antes que eso, una de las cosas que Dios hace, porque sabe que el ser humano no tiene la capacidad para hacer lo que Dios le manda hacer, es que Dios, y no es un cliché, Dios ya capacita a lo que Él llama. Es decir, Dios no te manda sin recursos, sino que Él te prepara, te capacita, te da los recursos, te da la fuerza, te da lo necesario para que tú puedas hacer la tarea que el Señor te ha encomendado. Y tenemos aquí algunos ejemplos de la Biblia muy famosos, vamos a verlos rápidamente. Moisés. Pónganse en lugar de Moisés, Señor, a enfrentarse al gran faraón de Egipto para sacar a un pueblo que tenía más de 400 años cautivo allá. Comenzó a escudarse, comenzó a decir, ¿en nombre de qué Dios yo voy a enfrentarme al faraón? Porque Egipto tenía varios dioses. Y bueno, ¿qué le voy yo a decir? Y el Señor comenzó a derribar todos los argumentos, todas las excusas de Moisés, diciéndole, mira, dile que te manda, yo soy el que soy. Y yo no había pensado en esto, hermanos. Si nos manda, yo soy el que soy, tenemos que ir. La empresa, la tarea está garantizada. Nos manda Jehová de los ejércitos, el eterno Dios, el todopoderoso Dios, el gran yo soy. Moisés siguió excusándose y decía, pero no tengo los recursos, no tengo la manera. Dios le dijo, mira, en mi nombre tú vas a hacer milagros y prodigios. La gente va a darse cuenta que tú vas en mi nombre. Señor, que no sé hablar, que soy tartamudo. No diga nada de eso. Que yo hice al mudo y al que habla, pero te voy a poner a Aarón a tu lado. Bueno, finalmente pues Moisés asumió el ministerio que Dios le estaba dando. Isaías, aquella visión en el templo, cuando vio a Dios sentado en su trono alto y sublime, dijo, ay de mí, soy hombre inmundo de labios, soy pecador, no tengo la capacidad, ni estoy preparado porque soy pecador. El Señor hizo la obra, sabemos que mandó uno de los serafines que tomó un carbón encendido del altar con unas tenazas, lo pasó por los labios del profeta y le quitó la culpa, los pecados. Y entonces lo preparó para el llamado que le iba a hacer. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces él estaba listo. Heme aquí, envíame a mí. Jeremías, este sí fue un llamado fuerte, complicado. Cuando el Señor lo llamó, dijo, es que soy un niño. No era un niño pequeño, era 17 o 20 años más o menos. Pero la misión que le iba a encomendar el Señor, él se sintió más pequeño todavía. Un joven de 17 a 20 años para enfrentar a un pueblo en la condición que estaba el pueblo de Israel no era nada fácil. Y Dios le dijo, no digas que soy un niño, no lo digas, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y tú vas a hacer lo que yo te mando.
Y no solamente le dijo eso, sino mira, yo te he puesto para plantar, para arrancar, y no solamente para Israel, te di por profeta a las naciones. Wow. Y cuando usted lee la profecía de Jeremías, se va a dar cuenta que él profetizó no solamente para la nación de Israel, sino que profetizó para muchas naciones. Y llegamos a Pablo. Estamos caminando rápido con esto. Pablo, el caso de Pablo es espectacular. Y lo relata aquí, me encanta, lo voy a leer otra vez. Pablo dice, le está escribiendo a su hijo Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel. Y él dice por qué más adelante, por qué lo tuvo por fiel, porque él no merecía nada de eso, porque él era perseguidor de los cristianos y de la iglesia. Me tuvo por fiel, me tuvo por digno de confianza, poniéndome en el ministerio. Yo era blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia. Recuerdan lo que pasó camino a Damasco, con ese gran encuentro, ese encontronazo que tuvo Pablo, Saulo de Tarso, camino a Damasco. Y él dice que lo hice por ignorancia, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahí él sigue hablando de lo que Dios hizo con él y a través de él. Hay otros, cuando uno analiza la historia del mundo y de la iglesia, puede darse cuenta que hay otros llamados a través de la historia. Hombres y mujeres que Dios ha llamado a misiones difíciles, complicadas y también cotidianas, no solamente grandes, sino medianas y pequeñas. Y todo el mundo que ha recibido, lo normal es que cuando uno recibe un llamado de Dios para una tarea de cierta envergadura y hasta sencilla, uno como que no quiere. Y cualquiera diría que eso pudiera ser negativo, pero yo quiero decirle que no necesariamente en principio sea negativo, que uno se sienta medio inseguro, porque cuando se trata de la cosa de Dios, amados hermanos, de la obra de Dios, es algo grande, es algo serio, más serio que el trabajo de su empresa, más serio que cualquier otra tarea, porque estamos sirviendo al Dios Altísimo y estamos sirviendo en la obra de Dios y estamos sirviendo en nombre de Dios a la gente. Entonces es algo que tiene sus implicaciones, y por lo cual lo normal es que uno se sienta pequeño, que uno se sienta limitado, que uno se sienta vulnerable. Y es así, eso es normal. Lo vimos a través de la Biblia y puedo decirle que yo mismo, amados hermanos, cuando veo mi historia, yo tengo ya, voy a cumplir 44 años en este ministerio, amados hermanos, 44, de más edad que muchos de los jóvenes que están aquí. Cuando yo miro hacia atrás la historia de este joven de 20 años, cuando fui nombrado de pastor hace ya, como decía, casi 44, digo no, pero solamente la gracia y la misericordia de Dios puede hacer con limitaciones, con debilidades, con altas y bajas, con errores. Gracias a Dios, no en lo moral, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios me siga librando. Pero con fallas como la tenemos todos. Pero le doy gloria a Dios porque hasta aquí me ha ayudado, ¿verdad? Me ha sostenido. Y esperamos que lo siga haciendo, ¿verdad? A través de mi historia, de mi vida, del llamado que Él me ha dado. Y cuando yo puedo ver, estaba chequeando los pastores que yo he podido ayudar, que yo he sido pastor de ellos, y son pastores, más de una docena de pastores. Digo, wow, Señor, en algo quizá yo he podido aportar, he sido testimonio a ellos. Algunos están en la IED, otros están en otras iglesias, pero la gloria es del Señor, que puede ayudar a uno en medio de todas las circunstancias a poder pues estar en pie y seguir sirviendo al Señor. Y he visto como otros que en principio se niegan al llamado de Dios, después no poder, como Jeremías, que hubo un momento que iba a colgar los hábitos, que iba a dejar el ministerio, y dice la palabra que hubo un fuego dentro de su ser que
que lo ardía tan grandemente que no pudo soltarlo, amados. Y eso pasa también. Mucha gente en principio no quiere o quiere soltar el ministerio, pero la mano de Dios es más fuerte. Que así sea en el nombre de Jesús sobre nosotros. Algunos dones y ministerios que queremos promover en esta mañana o enfatizar. Algunos con una nota importante. Cuando concebimos este culto de las vocaciones ministeriales, lo hicimos con una claridad sobre algo que vamos a decir ahora. Y es que Dios es quien llama y capacita. Por tanto, nosotros no podemos fabricar personas para que ministren. Eso es importante. Nosotros no podemos, por una motivación, por una presión, por un deseo, por un decreto, decir ven para acá, o tú vas a ser pastor, tú vas a ser maestro, tú vas a ser evangelista, misionero. Eso no es así. Tiene que haber un llamado de Dios, porque Dios es quien llama. Nosotros lo que hacemos es reconocer a lo que Dios llama. Si hay maneras, no tenemos tiempo para explicar todo esto hoy, pero sí hay maneras de cómo tanto la persona a quien Dios llama, como los líderes que están cerca de esa persona, deben identificarlo. Vamos a ver al final ese llamado que tiene esa persona, especialmente el pastor, los ancianos, los líderes de la iglesia. Lo que sí nosotros podemos hacer y debemos hacer es orar. Primero, orar, como dijo Jesús. Tenemos que pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, una de las tareas que tenemos que hacer es orar, pedirle al Señor que envíe, que llame. Pero nosotros también podemos orientar y motivar a aquellos a quien Dios está llamando a la obra, al ministerio. Y rápidamente vamos a ver aquí algunos ministerios, algunas tareas que habla la palabra de Dios y que en esta mañana queremos de manera particular pues enfatizar para al final hacer un llamado, como va a ocurrir en todas las iglesias en el día de hoy. El llamado de presidir es dirigir, guiar o liderar un ministerio. Pablo habla de los que presiden, que lo hagan con solicitud o con empeño. El llamado de evangelistas, que habla Efesios capítulo 4, verso 11, son los que tienen una gran carga. Atención, todos tenemos que tener carga por las almas perdidas, ¿sí? Pero los evangelistas tienen una carga grande, una gran carga por las almas perdidas. Y no solamente eso, y el don de predicar de manera especial a los no creyentes. Es decir, yo puedo predicar evangelísticamente y venir almas a los pies de Cristo, sí. Pero hay personas que Dios llama para ser evangelistas, llevando el evangelio, la palabra de Dios, para que, siendo usados por Dios, para traer a las personas al arrepentimiento. Y esos son los necesarios. Esa persona Dios lo llama para abrir campos, lo que se llaman campos blancos y puntos de predicación. Los pastores. Ahí estoy en mis aguas, ¿verdad? Los pastores. ¿Quiénes son los pastores? En pocas palabras. Son los llamados por Dios a alimentar, guiar y proteger al rebaño. Hay 3 verbos ahí, acciones, que eso tiene muchísimo que decirnos. Y otras tareas, pero esas son funcionalmente las 3 tareas de un pastor: alimentar, guiar y proteger al rebaño. Los pastores son y están llamados a ser maestros también. De hecho, hay versiones que dicen pastores maestros, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, porque comúnmente están enseñando al pueblo de Dios. Esos son los pastores. Claro está, aquí estamos diciendo lo esencial, pero las cualificaciones para ser un pastor, señores, son muchas. Tienen sus implicaciones. Ahí en 1 Timoteo, en Tito también, la tarea de un anciano, pastor, obispo, todo eso está allí en la palabra de Dios. Los requisitos, o sea, estamos hablando aquí de las tareas, pero están los requisitos bíblicos e inclusive los requisitos institucionales. Hay todo un protocolo, todo un proceso
para que una persona que diga quiero ser pastor, eso no es así. No es que yo me voy a enganchar a pastor, como si fuera alguien a la guardia o a la policía. Eso es un llamado, como todos, pero un llamado que tiene sus implicaciones, sus requisitos. Maestros, también habla la palabra de Dios del don de enseñanza, implica la capacidad de enseñar con gracia. Atención, enseñar con gracia la palabra de Dios para nutrir y guiar al pueblo de Dios sobre las verdades bíblicas. Misioneros. Todos los cristianos son misioneros en sí mismos, porque tenemos una misión de llevar el evangelio, de predicar la palabra, ya dijimos, y de hacer discípulos, todos. Pero hay dentro de los creyentes aquellos que son movidos y enviados a misiones más allá de su ciudad o país. Y tenemos en la misma Biblia el caso de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. La iglesia se reunió en oración y ayuno, y después de haber ayunado y orado, dice que la iglesia los envió. Y ahí comenzó el primer viaje misionero de Pablo. Aquí tenemos a un hermano que Dios lo ha llamado ya, y lo hemos mencionado, a una misión muy lejos de aquí. El hermano Eric Fortunato, que ha ido ya estuvo en la India. Señores, eso no es aquí, eso es bien lejos. Y mucha gente dice, pero ¿por qué a la India? Y no allí a Haití, a Guatemala. Bueno, porque si Dios lo está mandando allá él debe ir, porque allá hay almas que salvar. O sea, y muchas almas que salvar, porque hay lugares, hay territorios, etnias, lugares donde el evangelio no ha llegado, donde mucha gente no ha leído la Biblia, donde mucha gente no ha oído el nombre de Jesús. Y podíamos hablar un poco de las misiones. Este no es el espacio ahora, de cómo andan las misiones por el mundo, cómo hay tanta gente todavía que no conoce el evangelio. ¿Y quiénes deben de ir allá? De cualquier parte donde Dios llame, desde aquí, desde esta iglesia, desde la otra iglesia, porque el Señor dijo que sean testigos hasta los fines de la tierra. Tenemos otro hermano, el hermano Juan Gabriel, que estuvo por la selva amazónica, ya ha estado 2 veces por allá. Gloria a Dios. Y esperamos que el Señor siga levantando misioneros de esta y de otras iglesias en el nombre de Jesús. Amados hermanos, hay una gran necesidad de obreros. Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, que tenemos que rogar al Señor de la mies. Y estamos orando, estamos rogando, y queremos en esta mañana, casi finalizando, hablar de esa necesidad de obreros que tenemos en nuestra iglesia a nivel nacional y de todas las iglesias, diríamos. Evangelistas para abrir nuevos puntos de predicación o plantar nuevas iglesias. Nosotros tenemos 104 años, solamente tenemos 50 iglesias en el país. Y hay provincias a las que no hemos llegado todavía, en más de 100 años. Lo dejo ahí. Obreros para abrir células. Necesitamos personas para que puedan liderar y dirigir grupos pequeños, grupos o ministerios también en la iglesia. Hermanos comprometidos para trabajar en los hospitales. Hay un equipo que va, pero necesitamos más. Para que vayan a hogares CREA, hay un grupo que va, pero necesitamos más. Que vayan a la cárcel. Moisés tiene esa idea también, el hermano Moisés. Todavía nosotros no hemos incursionado en eso de visitar las cárceles, llevar la palabra allí. Hace un par de domingos estaba en una visita a una hermana de la iglesia que estaba interna. Wow, ese hospital estaba inundado de gente, llevando la palabra y llevando también material. Me recordé del equipo aquí, llevando materiales de higiene personal. Y a la que estaba visitando, ahí le llevaron su kit. Digo, wow, yo le caí atrás para felicitarlo, para darle una palabra de ánimo a esos hermanos. Gloria sea al Señor, haciendo la obra de Dios. Tenemos la obra en San Carlos, tenemos a mejoramiento social, necesitamos maestros de clases bíblicas y de extensión, necesitamos pastores para las diferentes iglesias. Quiero decirles que hasta hace 2 meses habían 7 iglesias sin pastor. 7 iglesias que tenían más de 1 año, 2 años, sin pastor.
¿Por qué? Porque no hay obreros. Nos faltan obreros. Y aunque sabemos que Dios es quien llama, es posible que Dios esté llamando a alguien aquí o que no esté aquí o en otra iglesia y esté quizás, como todos sentimos temor o que pensamos que no, necesitamos motivar, necesitamos ayudar para que esos que son llamados por Dios para el ministerio pastoral u otros ministerios también puedan asumirlo, responder, obedecer el llamado de Dios. Necesitamos, y aún gracias a Dios lo hemos estado supliendo. Después ustedes se van a enterar que hemos tenido por lo menos en este reciente más de 20 movimientos entre asignaciones, porque la iglesia necesitaba. Llegaron unos seminaristas y estamos asignándolos, gracias al Señor. Pero necesitamos más pastores, necesitamos más obreros para la obra del Señor, misioneros internos y más allá de nuestras fronteras. Tenemos dos ministerios, vamos a decirlo, a nivel nacional, que es la Rectoría de Relaciones Ministeriales, que este culto es promovido por la Rectoría, que la preside un servidor de ustedes aquí, y también el Seminario Teológico, que lo dirige la hermana pastora Daisy Polanco. Hemos hecho algunos acuerdos, hay cosas maravillosas que vienen en camino, pero solamente les voy a decir la función de cada una de estos organismos. Relaciones Ministeriales lo que hace es que identifica el llamado a través de las iglesias locales. Cada iglesia local debe identificar el llamado y hay todo un protocolo, un proceso para cuando una persona siente el llamado, por ejemplo, para el pastorado o a partir de ahora para, si va a ser evangelista, maestro, el seminario entonces tiene otra tarea. Eso es. Hay todo un documento que se le explica a cada iglesia de cómo hacer eso. El seminario teológico lo que se encarga es de la formación académica, bíblica, teológica en los diferentes niveles. Para laicos que quieran capacitarse, o sea, si usted se quiere capacitar, de hecho aquí hay hermanos que están haciendo cursos de teología en otros seminarios, en otras iglesias. La idea es que la iglesia nuestra, su seminario, pueda capacitar a nuestra gente en diferentes áreas, en teología, para ser maestro, para ser evangelista, y nos estamos preparando para eso. Déjenme decirle en el nombre de Jesús, ya se están confeccionando los programas para que la iglesia a través del seminario pueda atender y pueda capacitar a todos los hermanos que están en estos diferentes ministerios, tanto para el ministerio pastoral que existe, que tenga educación continuada, y para los pastores en servicio, y también que puedan, cada creyente que quiera capacitarse lo pueda lograr. Finalmente, amados hermanos, iglesia, para responder al llamado de Dios, de todo lo que hemos visto, necesitamos tres cosas, porque sabemos que el llamado de Dios tiene, ya dijimos, tiene sus implicaciones. Si bien es cierto que el Señor nos ayuda, nos da la fuerza, nos capacita, tenemos que tener estas tres cosas bien pendientes. Primero, estar seguro en quien creemos y a quien servimos. Amén. Estar seguro en quién creemos y a quién, porque si usted tiene una vida, no está afianzado y firme en el Señor, el llamado no lo va a cumplir adecuadamente. Tiene que estar arraigado, tiene que estar firme, tiene que tener solidez, tener una relación con Dios por medio de Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo. Eso es sine qua non, esa es la base. Tiene que tener una vida de testimonio y madurez cristiana que evidencia el fruto del Espíritu. Usted puede decir, yo quiero ser pastor. Y hay gente que dice, yo no puedo ser pastor, porque si yo fuera el pastor, espérate. Hay gente que dice, yo no sirvo para eso. Bueno, gloria a Dios que lo reconoce. Porque hay cualidades, no solamente pastor, sino una gente, es como el médico que quiere ser médico pero no puede ver sangre. Entonces, si usted tiene problemas para establecer relaciones y usted no tiene límites, o sea, hay una serie de cosas que con las que el pastor tiene que bregar.
Si usted no tiene eso, pero vámonos con otra cosa, no solamente para pastor. Si usted no tiene una madurez espiritual mínima, que no tenga el fruto del Espíritu, ¿a quién usted va a dirigir? ¿A quién usted va a liderar? Tiene que tener, y si no tiene testimonio, no puede. Aunque no sea perfecto, no estamos diciendo que sea perfecto. Finalmente, una vida de entrega, estar dispuesto a dejar nuestra comodidad y nuestra zona de confort, porque hay muchos que quieren, pero no quieren pagar el precio. Hay que dejar la comodidad, hay que dejar la zona de confort y estar dispuesto a entregarnos por completo a la tarea que el Señor nos está llamando. Este es uno de los grandes desafíos que queremos, pero no queremos pagar el precio. Nos acomodamos y nos escudamos en los afanes, en las circunstancias, y no respondemos al llamado de Dios. Entonces yo le voy a invitar a que estén de pie. Vamos a tener este momento especial, que yo espero que tenga sus frutos. Como dije, Dios es el que llama. No sé a quién Dios ha estado llamando, no solamente hoy, sino anteriormente, algún ministerio que usted siente que puede dar más también, porque mucha gente dice, bueno, yo tengo muchas cosas, tengo ya tarea en la iglesia, o algunos dirán, bueno, yo estoy dando el mínimo, o Dios me está llamando a ser pastor, maestro, evangelista, misionero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque aquí hay parte del pueblo de Dios, a quien Dios también está llamando. La pregunta en esta mañana, ¿a qué Dios te ha estado llamando, te está llamando? ¿Qué le vas a decir al Señor en esta mañana? ¿Qué le vas a decir? Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí.